Siento odio, siento muchísimo odio. ¿Qué puedo hacer? Camina, párate, camina quieto. No son aspectos contradictorios. ¿Lo hablamos? Hola, soy Alex Letosa. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente al podcast Caminar Quieto. Ya sabéis, el podcast en el que vamos a avanzar, pero también nos vamos a detener en el camino para disfrutar de cada momento que lo merezca. Hoy es martes de nuevo, son las 5 de la mañana y ya sabes que como depende de cuando me estés escuchando, te deseo buenos días, buenas tardes o buenas noches. Y hoy vamos a hablar de cómo gestionar las emociones, vamos a hablar sobre todo de cuando se nos despierta una emoción de odio, qué podemos hacer y qué es lo que ocurre cuando sentimos una emoción de odio, porque a menudo hay muchas personas que piensan que no pasa nada, que hay que sentir odio y que cuanto más odio sientas, pues más vas a poder defenderte de los demás y de los peligros, pero esto no es así. El odio es una emoción que se nos despierta y nos la tenemos que permitir, pero lo que es importante es que la podamos gestionar, porque aunque os parezca mentira, a medida que pasa la vida y que avanzan los años, el odio, cuando está muy presente dentro de una persona, es cuestión de tiempo que nos encuentre una vulnerabilidad para que ese odio se vuelva contra nosotros. Por eso debemos permitirnos sentir odio, pero también debemos gestionarlo. Y eso es de lo que vamos a hablar en el podcast de hoy, cómo gestionar las emociones y sobre todo cómo gestionar el odio. Pero antes recuerda que Caminar Quieto es un podcast que quiere aprender con vosotros y con vosotras. Para participar en el podcast, envía tus comentarios a través de las redes sociales a @caminarquieto o un audio por WhatsApp y Telegram al 651-830-626. Como el podcast de hoy. El podcast de hoy es una propuesta que nos habéis hecho varias veces a través de la mensajería interna de Instagram. Así que vamos a tratar y a descubrir qué es el odio y cómo lo podemos gestionar. Un plau anunciar que aquest any el premi de la quarta edició Ramon Molines al millor projecte d'impacte social és Educatul d'Àlex Letosa. Además, es el artífice de una herramienta innovadora, Educatul, de la que hablamos durante los próximos minutos. Parlem d'Educatul, que és aquesta eina de la que estem xerrant, i parlem amb el seu creador i professor d'Estudis de Ciències de l'Educació de la UOC, l'Àlex Letosa. Àlex, bon dia, benvingut. Todos bienvenidos. Vamos a estar conversando hoy día con Alex Letosa desde España. Así que tremendo privilegio, Alex, para nosotros tenerte acá. ¿Cómo? És l'Àlex Letosa que ens parlarà sobre noves eines per educar millor. Endavant, Àlex. Y por eso traemos a nuestros micrófonos a un emprendedor UOC, como es Alex Letosa, psicólogo, logopeda, es director de instituto y profesor colaborador en los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad Oberta de Cataluña de la UOC. Pero ya sabéis que también antes de empezar a fondo con el tema me gusta explicaros cómo vamos con Educatul y también con el Centra Camina. Y es que en Educatul estamos a punto de sacar una propuesta en la que llevamos trabajando muchos meses y es una escuela de padres, madres y familias para escuelas, institutos, para asociaciones de madres y padres de alumnos. Así que si eres una persona que tienes contacto con una escuela, con un instituto o con una AFA o
o un AMPA, esta herramienta te puede interesar. Y es que es una escuela de padres y madres nuestra, de Educatul, con un montón de cursos online para que las familias de la institución puedan hacer a su ritmo. Entonces, imaginaos que cualquier persona puede contestar el cuestionario, encontrar sus puntos fuertes y puntos de mejora educando del decálogo Educatul, y a partir de aquí, pues simplemente es hacer de manera virtual, asíncrona, los cursos que hemos preparado online. Estamos preparando un curso demo para que cualquier persona pueda entrar y lo podáis ver, y tiene muchos vídeos audiovisuales, tiene muchos recursos también, PDFs para imprimir, materiales, ejemplos gráficos que he podido grabar yo personalmente. Entonces, estamos a punto de lanzarlo para que este mes de junio y de julio las escuelas puedan contratar el paquete y que se puede implementar a partir de septiembre. Así que estamos muy contentos porque creo que ha quedado un servicio súper chulo y tenemos muchas ganas de empezar el curso que viene con unos 15 centros piloto aproximadamente con los que podamos testear la herramienta, y por eso hemos hecho un precio súper ajustado. Así que si queréis tener información, ya sabéis, nos contactáis al 651-830-626 o al email info@educatul.com. Y vamos allá, vamos con el tema de hoy. ¿Eres una persona que siente odio muy a menudo? ¿Sientes odio cada día? ¿Cada día se te despierta una emoción negativa de odio? Si es así, tienes un problema. Quizá en el momento en el que te sientas vulnerable y en el momento en que veas que no tienes problemas, pues seguramente no va a suponer un problema para ti. Al revés, lo vas a poder ver como una fortaleza. Es que ese odio que siento hacia aquella persona que me quiere hacer daño o hacia aquella situación me va a proteger. Pero resulta que cuando una persona siente mucho odio, es cuestión de tiempo que se nos despierte o se nos abra una vulnerabilidad, porque como personas que somos, durante toda la vida hay aspectos positivos y negativos. El dolor forma parte de la vida y va a haber momentos en el desarrollo de nuestro ciclo vital en el que vamos a encontrar que se nos van a despertar vulnerabilidades, porque perdemos a un ser querido, porque nos podemos separar, porque tenemos un cambio de trabajo, porque tenemos 1000 historias. Entonces ese odio puede encontrar ese resquicio en nosotros y puede ir hacia nuestro dolor y hacia nuestro pesar. Por eso es importante que aprendamos a regular esas emociones. Pero vamos a ver con un poquito más de detalle qué son esas emociones. Piensa, entonces, que las emociones son una característica humana que nos permite gestionar la manera en que nos relacionamos con nuestro entorno. Por ejemplo, sentimos miedo cuando un peligro nos acecha y nuestro cuerpo se prepara de manera física para dar una respuesta que nos proteja de ese peligro. El desarrollo del pensamiento humano pues nos ha llevado a vivir en una sociedad alejada de los peligros naturales para los que nuestras emociones están preparadas para dar respuesta, y a menudo pues podemos ver que esas respuestas emocionales no se corresponden con ese nuevo contexto social que estamos viviendo en los últimos 200 o 300 años. Hablamos de una desregularización emocional que nos provoca malestar y sufrimiento, e incluso pueden llegar a desencadenar trastornos como la ansiedad o el estrés o trastornos por somatización. Por eso es muy importante saber gestionar esas emociones de manera adecuada, y para conseguirlo existen varias estrategias de regulación emocional que han sido adaptadas pues, por procesos de coaching, por procesos de inteligencia emocional
y también muy necesarias para la prevención de trastornos mentales, sobre todo para la prevención de trastornos del estado de ánimo. Pensad que aprender estrategias de regulación emocional nos permiten detectar la emoción que sentimos, las señales corporales fisiológicas que se activan, es decir, lo que podemos notar en nuestro cuerpo, y anticipar qué es lo que sucederá y ejecutar la respuesta que debemos dar a esa emoción. Vamos a descubrir de qué manera podemos prepararnos para regular nuestras emociones. Para eso os voy a dar unos cuantos consejos, unos que hacen referencia a la prevención. Tenemos que prevenir nuestra situación mental y física para poder gestionar mejor las emociones. Tenemos que hacer un entrenamiento, porque gestionar y regular las emociones no es fácil, tenemos que entrenarlo. Y finalmente, evidentemente, tenemos que hacer un cultivo intensivo de hábitos saludables. Porque si no tenemos hábitos saludables va a ser muy difícil que podamos regular las emociones. Pero vamos a ver, porque la regulación emocional no es más que una respuesta a estímulos del exterior o de nuestro propio pensamiento interior que alteran nuestra respiración, nuestra frecuencia cardíaca, nuestro tono muscular, etc. Pero si yo os pregunto qué es antes, la emoción o la respuesta fisiológica, bueno, de otra manera, para que sea más claro, si yo os pregunto, ¿tenemos miedo porque temblamos o temblamos porque tenemos miedo? Pues es sorprendente que durante años se ha pensado que el canal era el segundo. Temblamos porque tenemos miedo. Se pensaba que percibimos un estímulo con nuestros sentidos y luego, al sentir la emoción, se activa la respuesta fisiológica que nos prepara para responder. Es decir, siento una emoción y se activa mi cuerpo, el tono muscular, la frecuencia cardíaca, la respiración. Por ejemplo, siento una emoción de miedo y se me activa la respuesta fisiológica para prepararme para huir, para protegerme. Pues resulta que con los últimos avances en neurociencia se ha descubierto que esto no es así. Lo que realmente sucede es que tengo miedo porque tiemblo. Parece curioso, ¿verdad? Pero es este el funcionamiento. Y es el siguiente. Nuestros sentidos perciben el estímulo exterior. Eso hace que se active nuestro sistema parasimpático y que se active la respuesta fisiológica para responder de manera automatizada. Una vez se activa esa respuesta fisiológica, nuestro sistema límbico, que es donde se activa la emoción, sobre todo en la amígdala, hace que se active esa emoción y que la percibamos. Así que los últimos hallazgos, las últimas investigaciones en intervención para la regulación emocional han tenido en cuenta esta premisa. Primero se activa fisiológicamente nuestro cuerpo y después sentimos la emoción. Aunque de alguna manera ya era algo que se intuía en el pasado. Por ejemplo, las técnicas de relajación se fundamentan en poder calmar nuestro estado fisiológico para poder gestionar mejor las emociones, reduciendo así su intensidad. Si nuestras señales corporales se relajan, será más fácil poder gestionar las emociones. En resumen, un cuerpo relajado también proporcionará emociones más relajadas, menos intensas y, por lo tanto, más fáciles de gestionar. Caminar Quieto es un proyecto vivo sobre actualidad, psicología y educación que quiere compartir otra manera de ver la vida contando con tu colaboración. Una mirada que refleja que se puede caminar y avanzar, pero deteniéndose en el camino para disfrutarlo. Queremos fomentar el respeto por los procesos de desarrollo de toda persona. Si quieres caminar quieto o quieta con nosotros, puedes suscribirte o hacerte mecenas en caminarquieto.com. Así, para poder gestionar esas emociones como el odio, pues existen muchas técnicas que podéis aprender, como el método RAIN de Tara Brach o también el método de los 7 pasos, que están basados en mindfulness. Yo os puedo acompañar y os puedo enseñar a poderlos ejecutar, pero gestionar las emociones es muy importante si eres una persona, sobre todo, que tienes más tendencia a reaccionar, es decir, que te domine la emoción, que a responder, que es que tu córtex, que es que tu conciencia pueda dominar la emoción.
Así que esas técnicas se pueden aprender, pero antes de analizar esas técnicas y detallarlas, que las podemos ver en podcast más adelante, si tenéis interés me lo decís y os diré al detalle cómo las podéis utilizar. Y también tenemos que tener en cuenta otros aspectos previos antes de la gestión o la regulación emocional. Es algo que en consulta trabajamos siempre antes de enseñar las técnicas de gestión y de regulación emocional. Tenemos que hacer unos requisitos previos que sería la prevención. Si hiciéramos un símil con un coche, podríamos decir que antes de poner a circular el coche tendremos que prepararlo con un buen lubricante, el carburante ideal, una buena presión de ruedas, etcétera. Para poner las emociones en circulación necesitamos tener bien preparado nuestro motor, hacer pruebas y test y cuidarlo mucho. Vamos a ver de qué manera podríamos mejorar su puesta a punto a partir de la prevención. Pues si eres una persona que siente odio muy a menudo y se le despiertan las emociones y le cuesta gestionar, antes de aprender a gestionarlas tienes que intentar trabajar estos aspectos de prevención, porque la prevención para una adecuada gestión y regulación emocional es clave, junto con el entrenamiento y el cultivo de hábitos saludables. Hay diversos factores que tienen una importante relación con la prevención de problemas emocionales y te voy a destacar algunos de los más importantes. En primer lugar, la gestión emocional aprendida. La gestión emocional aprendida es que durante toda la vida aprendemos a gestionar las emociones. Desde que somos niños o niñas observamos a nuestros padres, a nuestras madres, a las personas de nuestro entorno, su manera de gestionar las emociones. Son nuestro modelo. Aprendemos de los adultos, pero también aprendemos a regular y gestionar nuestras emociones con ellos. El modelo que nos ofrecen va a fijar en un inicio nuestra manera de emocionarnos. Por ejemplo, si las personas adultas de nuestro entorno gestionan su ira gritando, vamos a aprender que esa es la manera en que hay que hacerlo. Durante muchos años se ha tapado en nuestra sociedad occidental, sobre todo, la gestión de las emociones como si fuera una señal de debilidad, sobre todo con emociones negativas, de tristeza, de pena. Y a menudo observamos a personas que piden perdón, por ejemplo, por llorar en público, o taparse y esconderse cuando se manifiesta la tristeza con una conducta de lloro, y se observa que se ha fijado una incorrecta gestión emocional. La sociedad también educa y afecta directamente en esta regulación emocional aprendida. Lo aprendemos y lo hemos aprendido a través de la escuela, de los medios de comunicación, de internet, del entorno próximo, lo que sería nuestro barrio, nuestro vecindario. Se nos educa en las emociones de una manera inconsciente, pero no por ello menos importante. Acompañado con la influencia de la familia, pues va a suponer una parte importantísima de esa gestión emocional aprendida. Así que si nos ponemos en el punto de vista de Educatul, vamos a poder ver que si tenéis hijos o hijas, no solo os va a servir a vosotros y a vosotras aprender a gestionar vuestro odio y vuestras emociones, sino que vais a poder ofrecer un buen modelo a vuestros hijos y a vuestras hijas de la manera en que deben gestionar las emociones. Es decir, le vais a ahorrar trabajo psicológico en el futuro. Hace poco leí por redes sociales un escrito que decía: si vas a terapia vas a ahorrársela a tus hijos. Y es cierto, es decir, si nosotros aprendemos a gestionar lo que nos hace sufrir y a gestionar nuestras emociones, pues le estamos ahorrando a nuestros hijos que lo aprendan en el futuro, porque ya se lo vamos a enseñar ahora. También nuestras experiencias pasadas, sobre todo en la infancia y la adolescencia, también van a ser clave en nuestra situación adulta de cómo gestionamos y cómo regulamos las emociones. Pensad que desde que nacemos sentimos y reaccionamos de manera emocional al entorno que tenemos, pero a medida que nuestro desarrollo cognitivo, nuestro pensamiento evoluciona, vamos siendo conscientes de las emociones y de lo que nos llevan a hacer, es decir, de la conducta que nos llevan a hacer esas emociones. El propio aprendizaje que hacemos en la gestión de estas emociones y nuestra experiencia es un constante entre el siento, reacciono, y a medida que nos vamos haciendo adultos vamos aprendiendo a que ese siento, reacciono sea más un siento, gestiono, respondo. Ese esquema de regulación emocional. A menudo ese esquema no es el adecuado y necesitamos reaprender a gestionar nuestras emociones, y esto es algo que nos cuesta mucho a los psicólogos. Cuando viene una persona que no tiene ninguna estrategia de gestión emocional, que tal como sentimos una emoción, esa emoción guía nuestra conducta,
pues vamos a tener muchísimo más trabajo para regular esas emociones. Y a menudo ese esquema no es el adecuado y hay que aprender, pues entonces, a gestionarlas de nuevo. Y aquí entra el trabajo de un profesional en la gestión emocional, en caso de necesitar orientaciones o aprendizaje, o de un terapeuta, en el caso de necesitar una intervención sanitaria. Vamos a ver un ejemplo. Imagina una situación en la que un niño de 2 años tiene una pataleta muy fuerte porque sus progenitores quieren volver a casa después de jugar en el parque. Si los progenitores tienen aprendida la manera adecuada en la que deben gestionar sus emociones, pero también cómo acompañar a su pequeño en la gestión, pues garantizará un correcto aprendizaje para su hijo. Así, entenderán que un niño de 2 años no puede proyectarse en el futuro igual que un adulto y que no puede gestionar su impulso de continuar jugando en el parque. El niño siente frustración y esa frustración pues se manifiesta a menudo en una reacción conductal de pataleta, en la que gritan, en la que dan golpes, en la que no quieren hacernos caso. Sus progenitores pues saben que no es que sea un niño malo o malcriado, simplemente está sintiendo una emoción muy fuerte que le hace reaccionar, no sabe gestionarla y no sabe responder. Entonces la emoción le domina y reacciona. Esta es una bonita oportunidad, una preciosa oportunidad de aprendizaje para el niño y también para sus padres y madres. Y los padres y madres tienen que saber esto, que eso es una bonita oportunidad de aprendizaje. Si estamos esperando que eso desaparezca y que eso no exista, vamos a tener un problema. Vamos a tener que acompañar siempre a los niños a cómo gestionar sus emociones. Pensad que ningún niño o niña viene educado solo, no viene educado de serie. Necesita mucho empuje, mucho acompañamiento adulto para aprender de manera adecuada. Y a menudo es posible que padres y madres, que podáis sentir también esa frustración en una situación así, al sentir que tu autoridad parental está siendo cuestionada y que puede desembocar en enfados, malos modos para que el hijo acepte que debe obedecer y volver a casa, y nos estaremos equivocando. En cambio, si hacemos una correcta gestión emocional, pues podremos manifestar siempre con respeto y con cariño que entendemos que siente una frustración muy fuerte porque desea seguir jugando, pero que es el momento de volver a casa. Como veremos más adelante, una emoción negativa se despierta porque una necesidad nos está cubriendo. Y entender esto va a ser clave para gestionar esa emoción de manera adecuada. Pensad cuando sentís mucho odio o cuando sentís mucha rabia. Analizad qué es lo que lo está despertando. Es decir, ¿por qué? ¿Qué necesidad no se nos está cubriendo para que se despierte esa emoción tan fuerte? Y eso es un primer paso para la regulación emocional, identificar qué necesidad es la que no está cubierta para que se despierte esa emoción negativa. Así ya hemos visto que lo que aprendemos de pequeños y adolescentes va a ser clave en la prevención de una adecuada gestión emocional, pero también en nuestras experiencias adultas. Pero si importante es lo que hemos aprendido, no son menos importantes nuestras características de personalidad, que también afectan a la prevención, es decir, nuestros rasgos de personalidad que definen el cómo soy, hasta nuestro estado actual, que define el cómo estoy. Si eres una persona que ha venido conmigo a consulta, sabrás que me gusta diferenciar esto y que tengáis muy claro esta diferencia entre el cómo soy y el cómo estoy. El cómo soy son mis rasgos de personalidad, sería cómo yo actúo cuando las emociones no me dominan, es decir, cómo yo respondo. Cómo yo reacciono define el cómo estoy. Por eso, si eres una persona que siente mucho odio y ese odio te lleva a actuar de manera que luego te arrepientes, no te sientas mal, que no se ve afectada tu autoestima, porque tú no eres así, estás así. Y cuando estás así, pues se puede cambiar. El cómo soy es más difícil, pero el cómo estoy es más fácil. Así que te animo a que puedas analizar y a trabajar ese cómo estoy. Y otro apartado, como os decía, es la personalidad, es el cómo soy, es el rasgo que os define. Y es que la personalidad es un concepto que se desarrolla a partir de diversos factores que en su conjunto hacen que cada individuo forje su comportamiento, su manera de ser y su forma de actuar ante situaciones que tienen lugar en la vida cotidiana. Pero fijaos que son maneras de actuar en las que respondemos de manera consciente. Luego también hay otros factores principales que afectan a la personalidad,
y la personalidad afecta evidentemente a la gestión emocional. Y a partir de la descripción de diversos ámbitos, como el familiar, es decir, cómo influyen las relaciones más cercanas que desarrollan los niños, el ámbito escolar y su relación con las diversas entidades que lo forman, y finalmente cómo afecta lo que sería el macrosistema, es decir, la influencia de la sociedad en nuestra personalidad y, bueno, por consiguiente, pues en nuestra predisposición a afrontar nuestras emociones. El valor del ambiente es muy importante, ya que es la base para una buena gestión emocional, y aquí vamos a ver que vas a tener que analizar cuáles son tus factores de diferentes ámbitos, como son los factores del ámbito familiar, el ámbito familiar en el que te has desarrollado o en el que te estás desarrollando ahora mismo. Luego también las creencias religiosas, las normas morales, los valores, pero también los intereses intelectuales, los sentimientos de autoestima, de seguridad, la adecuación a roles tradicionales o actuales, etcétera, etcétera. Y luego también tu predisposición genética, evidentemente la predisposición genética nos determina a tener un tipo de personalidad u otra. Luego también los factores del ámbito escolar, es decir, el ambiente educativo, que no se ciñe exclusivamente al entorno escolar y que también va a marcar la escuela en la que hemos ido y cómo se han trabajado en esa escuela los diferentes estilos cognitivos, el concepto de uno mismo, las expectativas de control y las emociones, etcétera, etcétera. Así que fijaos cuántas cosas afectan a cómo nosotros tenemos que tener una buena prevención para regular las emociones, también nuestra autoestima, cómo te sientes tú contigo mismo, cómo te sientes contigo misma, cuáles son tus puntos fuertes y cómo aceptas tus puntos de mejora. Y eso era, bueno, en cuanto a cómo soy, pero ¿y el cómo estoy? El cómo estoy pues hace referencia, ya sabéis, al momento de vida en el que os encontráis ahora mismo. Y para eso afectan muchos aspectos. Recordad que hay un podcast anterior en el que os recomendaba hacer una actividad muy chula que se llama Ecología de Vida. Yo la hago mucho en consulta y también la recomiendo que la podáis hacer vosotros y vosotras. Y es una actividad en la que evalúas cómo estás, evalúas los diferentes ámbitos de tu vida y puedes ver si estás satisfecho o no con ellos. Por ejemplo, con la casa-hogar, el lugar donde vives, tu cuidado corporal, tu espacio propio, tus estudios o reciclajes, tu familia actual, tu familia de origen, tu gestión económica, tus hobbies, tus aficiones, tu relación de pareja o sexualidad, tus amistades, tu profesión, etcétera, etcétera, y más. Y a partir de aquí puedes ver cómo estás. Porque si no estás bien, pues va a ser mucho más difícil que puedas gestionar y que puedas regular las emociones. Y esto es en referencia a la prevención. Pero, ¿y si hablamos del entrenamiento? Imaginaos que ya tenéis toda esa prevención hecha, tenéis una buena estructura de que estáis bien y también vuestro concepto de cómo soy también os acompaña, pues llegaríamos al entrenamiento, porque la gestión emocional requiere entrenamiento y esto quiere decir que cada oportunidad en la que sintáis una emoción es un momento único y precioso para aprender a gestionarla. Es inevitable, vais a sentir, en función del contexto y de cómo estéis y de cómo sois también, recordad, vais a sentir emociones y es inevitable. Algunas os van a dominar y es una bonita oportunidad para aprender a gestionarla. Cuando la sintáis, no digáis, otra vez me estoy sintiendo este odio, otra vez estoy sintiendo esta rabia, no puede ser. No, os lo tenéis que permitir porque es inevitable. Somos seres humanos y vamos a sentir esas emociones. Así que vamos a permitírnosla y vamos a disfrutar de ellas para gestionarla. Pensar que durante el día sentimos cientos de emociones de mayor o menor intensidad y necesitamos un buen entrenamiento en detectarlas y gestionarlas. Y como decía, primero es importantísimo el entrenamiento en detectar, porque a veces estamos sintiendo y no sabemos que lo estamos sintiendo. Y en terapia acompañamos mucho en este entrenamiento, porque el entrenamiento requiere reflexionar, requiere practicar de manera diaria las estrategias para poder regular esas emociones. Digamos, de alguna manera, cuando aprendemos una nueva manera de gestionar las emociones, es algo que ha llegado para quedarse. Llegará un momento en el que no sea necesario el acompañamiento y orientación de una persona profesional para que tú puedas hacerlo de manera autónoma. Y ese punto del proceso pues es cuando el entrenamiento ha llegado al pleno éxito. Aunque debemos entrenarnos siempre. No es algo que acabe un día y se acabó, sino que es algo que viene para quedarse. Trabajar esas emociones para siempre.
Wow, vaya palí que tengo. Me ha pasado la media hora volando, pero es que estos temas me encantan, me apasionan. Además, es un tema específico para el que escribí el año pasado, escribí todos unos materiales para un curso de la editorial Planeta, más de 540 páginas, así que tengo el tema bastante estudiado. Y a partir de aquí, pues veo que se me acaba el tiempo, ya ha llegado la media hora. Así que os recuerdo que Caminar Quieto es un podcast que quiere aprender con vosotros y con vosotras, y que para participar pues envía tus comentarios como estáis haciendo hasta ahora a través de las redes sociales @caminarquieto, o un audio por WhatsApp o Telegram al 651 836 26 con el +34 si me contactas desde fuera del Estado español. Nuevamente, muchísimas gracias a todas las personas que a través de las redes sociales me enviáis propuestas, comentarios, o que me paráis por la calle o que me decís en consulta: oye Alex, que me encanta el podcast, que muchas gracias por el podcast. Que me lo digáis me anima a continuar haciéndolo, porque la verdad que es un poco egoísta, lo hago por mí porque me encanta hacerlo, pero evidentemente que si os acompaño y os ayudo, pues me hace muy 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 feliz. Y aquí finaliza nuestro camino de hoy. Recuerda que tienes un nuevo podcast de Caminar Quieto cada martes a partir de las 5 de la mañana. Como siempre os digo, disfruta del camino, os espero. Un beso y un abrazo.